que en Marcos capítulo 6, y vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Vamos a orar a nuestro querido y buen Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, necesitamos desesperadamente la obra de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Señor, como cantaban los chicos, como explica tu palabra en Efesios, la espada del Espíritu es tu palabra, Señor. Una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestros corazones. Señor, tu palabra es una luz que alumbra en la oscuridad. Tu palabra es un martillo que despedaza la roca. Tu palabra es como la voz de los truenos, Señor. Qué maravillosa es tu palabra. Qué maravillosa es tu palabra. Oramos para que Cristo sea exaltado, que tu Espíritu obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar leyendo entonces Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Acá la palabra del Señor. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. El título de este sermón es Asombrosa incredulidad. Asombrosa incredulidad. Y lo que vamos a ver a la luz de estos 6 versículos es que asumir que sabemos quién es Jesús, pero sin conocerlo realmente, es un gran tropiezo para creer verdaderamente en Él. Asumir que sabemos quién es Jesús, pero sin conocerlo realmente, es un gran tropiezo para creer verdaderamente en Él. Es un gran obstáculo para creer verdaderamente en Él. Y vamos a ver 3 partes en este sermón. Los primeros 3 versículos del 1 al 3 vamos a ver que cuando consideramos la persona de Jesús, la pregunta es si solo te asombra, solo produce en vos asombro. Versículos 3 y 4, cuando consideras a Jesús, eso te ofende. Y versículos 5 a 6, cuando consideras a Jesús, eres incrédulo, eres culpable de incredulidad. Vamos a estar viendo eso en esta mañana. Recuerdo muchos años atrás, en el colegio donde yo estaba estudiando, un colegio de curas en Chascomús, teníamos clase de religión y no me olvido nunca más un tiempo en la capilla. Éramos aproximadamente entre 30 y 40 alumnos. Religión era una materia, así que no había otra opción, había que estar. Y me acuerdo que la mujer que nos daba las clases de religión era una monja. Y en un momento nos repartió unos papelitos de colores a cada uno. Y nos hizo la pregunta: escribe en una sola palabra qué significa Jesús para vos. Escribe en una sola palabra qué es Jesús para vos. ¿Quién es Jesús para vos? Se pudieran imaginar que cada papel tenía una palabra distinta. Como era una materia, todos sabíamos más o menos qué era lo correcto para poner, obviamente. Pero en ese lugar, hasta donde yo tengo luz, ninguno de nosotros era cristiano en absoluto.
¿qué pondrías vos en ese papelito? ¿Quién es Jesús para vos? Y te hago la pregunta, lo que piensas que sabes sobre Jesús. Todos nosotros podríamos contestar Jesús 2 puntos y llenar un par de renglones. A lo sumo podríamos llenar un renglón. Algo sabemos de Jesús. Algo hemos escuchado de Jesús. En la providencia divina he pasado por distintas etapas en mi vida, de ser un católico practicante, después de estar metido en cosas de espiritismo, antes que el Señor me rescató. Y siempre yo sabía quién era Jesús, tenía algo para decir sobre Jesús. La pregunta es, si eso que sabemos sobre Jesús representa fielmente quién es Jesús. La pregunta es si lo que sabemos sobre Jesús representa verdaderamente quién es Jesús, cómo es Jesús. Si lo que yo digo saber sobre Jesús es realmente un reflejo de quién es Él. Pensar que conocemos a alguien no siempre refleja lo que esa persona realmente es. Uno puede tener un prejuicio sobre Jesús y pensar de Jesús algo porque conoció ciertas personas que afirmaban conocer a Jesús y de repente une a estas personas a Jesús y tiene una imagen de Jesús. O por ahí, si uno ha estado en un ambiente ateo, un ambiente agnóstico, dice, bueno, Jesús fue alguien importante históricamente, Jesús simplemente fue un maestro moral. Si uno es de alguna secta, puede decir, bueno, Jesús fue un ser creado por Dios, alguien iluminado, que nos vino a mostrar un camino de mayor pureza, etcétera, etcétera, etcétera. O quizás alguien puede decir, bueno, Jesús murió en la cruz, Jesús vino para perdonar los pecados, Jesús es el Hijo de Dios, porque uno ha crecido en un ambiente cristiano, en una iglesia evangélica, y puede decir muchas cosas ciertas sobre Jesús. Pero la pregunta es si realmente le conocemos como Él es. Si realmente lo que nosotros sabemos y decimos saber sobre Él es realmente quién es Él. En el contexto de nuestro pasaje, en el capítulo 5, tenemos varios momentos donde Jesús despliega su poder. Jesús muchos recordarán el episodio con el endemoniado de Gadareno. Jesús tiene poder sobre una legión de demonios y lo libera. Los demonios literalmente tiemblan ante Jesús. ¿Quién es este hombre que hace temblar a los demonios? Más adelante, Jesús sana a una mujer que ha tocado su ropa. El poder ha salido de Él para sanar a esta mujer que tiene fe. También ha resucitado a la hija de Jairo, diciéndole, niña, levántate. Este Jesús es maravilloso. Este Jesús ha desplegado hasta este momento en el Evangelio de Marcos su autoridad sobre la creación al detener los vientos y la tormenta. Ha mostrado su autoridad sobre sanar enfermos, sobre echar fuera demonios, sobre una enseñanza nueva, autoritativa, con sabiduría. Pero muchos están errando quién es Jesús. Muchos están equivocados sobre quién es Él. Y lo mismo pasa en este episodio entre los que supuestamente más lo conocen. Porque si miran conmigo el versículo 1, cuando Él termina de sanar a la hija de Jairo, se marcha de allí y va a su pueblo, a Nazaret, a su gente, al lugar donde Él creció, al lugar donde Él vivió, donde seguramente lo conocían. Y en esta ocasión va con los discípulos. Y dice que cuando llega el día del reposo, es decir, el sábado, comienza a enseñar en las sinagogas. La sinagoga era el lugar donde se juntaban los judíos para escuchar la palabra, para orar juntos. Y muchos que le escuchaban probablemente ya lo conocían, probablemente sabían que Él era Jesús. Pero ¿cuál era la respuesta de ellos? Se asombraban. Y se asombraban diciendo estas cosas. El asombro de estas personas los llevaba a decir ciertas cosas
que ahora cuando las vemos no quieren decir que realmente ellos estaban asombrados de la sabiduría y de este hombre, sino que estaban asombrados para mal de él. Porque ¿qué le dicen? Dicen, ¿dónde obtuvo tales cosas? Empiezan a cuestionar a Jesús. ¿Dónde obtuvo tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hacen con sus manos. Probablemente la gente que conocía a Jesús y miraba ahora a Jesús en su ministerio obrar milagros con sus manos en medio de ese tiempo, seguramente los milagros eran en ese preciso momento en la sinagoga. Miraban obrar milagros, lo miraban enseñar con sabiduría las Escrituras, pero al mismo tiempo ellos decían, pero yo ya sé quién es Jesús. Yo ya conozco a Jesús. Y el Jesús que yo conozco no condice con el Jesús que aparece en este lugar. ¿De dónde sacó estas cosas? Como si fuera alguien que está haciendo una actuación. ¿De dónde sacó estas cosas? ¿Quién le ha dado esa sabiduría? ¿De dónde es que hace estos milagros? Efectivamente, en vez de reconocer en Jesús quién realmente es Él, ellos asumieron que le conocían. Y por asumir que le conocían, habían desprestigiado sus palabras, habían desprestigiado la evidencia que estaba enfrente de sus ojos. Y eso los llevó a cuestionar a Jesús. Muchas veces vamos a estar con personas que creen que ya saben quién es Jesús. Y uno le habla de Jesús. Y uno le muestra lo que la palabra enseña de Jesús. Y para todo van a tener un cuestionamiento. Porque ya han asumido que le conocen. Ya han asumido que saben perfectamente quién es Él. Y por lo tanto están privándose de escucharle y de conocerle por quién es Él realmente. Ellos están asombrados de Jesús, de su enseñanza, de su sabiduría, de sus milagros, pero no creen que Él es el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús en este lugar? Probablemente lo que Él estaba enseñando es lo mismo que empezó a enseñar en su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 15, nos dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El ministerio de Jesús de enseñanza tenía que ver con la llegada del reino de Dios, tenía que ver con la llegada del Mesías, del Rey anunciado y prometido. Y todas las señales apuntaban a eso, y todas las enseñanzas apuntaban a eso. Y vamos a ver toda la primera parte del Evangelio de Marcos hasta el capítulo 8, que se dan todas las señales para saber quién es este hombre, quién es Jesús. Aunque Marcos en el primer capítulo y en el primer versículo nos da la respuesta, porque él dice principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos ya nos da desde el primer versículo quién es Jesús. Pero nos va a mostrar a lo largo del Evangelio que cuando hay un corazón duro de incredulidad, no importa las evidencias, no importa la enseñanza, la sabiduría que se pueda desplegar, cuando hay incredulidad en el corazón, uno puede rechazar a Jesús, uno puede despreciar a Jesús, uno puede deshonrar a Jesús. Alguien dijo, la familiaridad produce desprecio. La familiaridad produce desprecio. Creían que sabían quién era Él y por tanto lo desestimaban. No consideraban su mensaje, no consideraban las evidencias de quién Él era. En muchas ocasiones eso puede pasarnos a nosotros de distintas maneras. Pensamos que le conocemos bien. Pero la pregunta es, ¿en qué te basas para pensar que le conoces bien? ¿De dónde estás sacando ese conocimiento que tienes de Jesús? ¿De lo que a vos te parece? Yo he hablado con personas que tienen una imagen de Jesús que es simplemente formada por ellos mismos. Entonces este Jesús es bueno, este Jesús es mi amigo divino, el que me ayuda, pero no es mi Señor. Y no se mete con mi vida. Y no hace no le importa lo que yo haga.
Ese no es el Jesús de las Escrituras. El Jesús de las Escrituras dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero la persona asume que le conoce, asume que cree en él. Yo creo en Jesús. ¿Pero en qué Jesús crees? ¿En el Jesús de las Escrituras? ¿En el Jesús de los Evangelios? ¿En el Jesús que se revela a lo largo de las páginas de la Biblia? ¿O en un Jesús que has creado en tu mente, que has asumido que le conoces? ¿Que crees que le conoces? Hay mucha gente que cuando alguien le dice: necesitas a Jesús, ellos inmediatamente piensan: pero yo ya conozco a Jesús. No lo necesito, gracias. Yo me siento bien con mi vida. Dejemos a Jesús para aquellos que se sienten mal con su vida. Dejemos a Jesús para aquellos que tienen una enfermedad. Dejemos a Jesús para aquellos que tienen una crisis económica o una crisis en su matrimonio. Dejemos a Jesús para personas necesitadas. Como yo no tengo una necesidad, como yo tengo un buen trabajo y tengo salud, no necesito a Jesús. Gracias. No conoces a Jesús. Porque si conocieras a Jesús, sabrías que le necesitas. No hay hombre ni mujer en este mundo que no necesite a Jesús. Porque la Escritura dice que no hay hombre ni mujer en este mundo que no esté apartada de Dios por causa de su pecado. No importa si tenés buena salud, no importa si tenés buen trabajo, no importa si las cosas han salido más o menos como vos querés en tu vida, si no tenés a Jesús, sos una persona digna de lástima. ¿Por qué? Porque estás rumbo a una condenación eterna. Así, con toda tu alegría, estás yendo a una condenación. Porque el principal problema del hombre es su pecado. El principal problema del hombre es su pecado, nada más. Todo lo demás es temporal, es efímero. El lugar donde vivís, la educación que tenés, el sueldo que tenés, el trabajo que tenés, todo lo demás es temporal, circunstancial. Pero hay una cosa, una sola cosa que importará eternamente, si conoces al verdadero Jesús o no. Nada más. No importa si eras evangélico, católico, cualquier otra cosa. Si no conoces al verdadero Jesús, tu religión no te va a llevar al cielo. Si no conoces al verdadero Jesús de las Escrituras, no hay nada ni nadie que pueda hacer algo por tu alma. Las multitudes se asombran al escuchar a Jesús, lo vemos a lo largo de todo el Evangelio. Se asombran, lo siguen, ven la autoridad, su fama crece, pero no le conocen. La pregunta para nosotros es: ¿de qué manera nosotros menospreciamos las palabras de Jesús al resumir que le conocemos? Jesús nos asombra. Jesús nos puede asombrar. Jesús es la única persona quizás que tiene todas las condiciones para asombrar a cualquier persona. No importa si es ateo, cristiano, no importa. Jesús puede asombrar a cualquiera. Pero eso no es suficiente. Que Jesús te asombre, que Jesús te caiga bien, que Jesús te simpatice, no es suficiente. Que creas en Jesús no es suficiente. Satanás cree en Jesús. Satanás conoce un montón de cosas de Jesús. Satanás sabe más cosas de Jesús que las que nosotros sabemos muchas veces. Entonces, la pregunta es si solo nos asombra Jesús. Si pensamos que solamente Jesús tiene para ofrecernos eso, asombro, y nada más. Si nosotros asumimos que conocemos a Jesús, pero realmente no lo estamos conociendo por su palabra, en verdad, eso es un gran tropiezo para creer en Él. Es un gran obstáculo para creer en Él. Versículos 3 y 4. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿No es el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Algo precioso que vemos en esta parte es
que Jesús es una persona que nadie puede ser neutral ante él. O le amas o le odias. O te caes de rodillas a sus pies o le das la espalda. Pero nadie puede simpatizar o ser amigo de Jesús. Simplemente. O nos caemos como Tomás. Tomás es un buen ejemplo. Tomás primeramente fue incrédulo a la resurrección. Pero luego al ver a Jesús cayó a sus pies y le dijo: Señor mío y Dios mío. No podemos ser neutrales con Jesús. O no creemos para nada en Él, o creemos en Él y nos rendimos nuestra vida por completo a Él. Jesús no puede ser nuestro Salvador sin ser nuestro Señor. Jesús no se puede dividir en partes. Si aceptamos a Jesús, si recibimos a Jesús, si creemos en Él, si nos identificamos con Él en la cruz por nuestros pecados, vamos a recibir al Jesús completo en nuestras vidas. Y ese Jesús completo no solo nos ama y quiere salvarnos y produjo la salvación en la cruz, sino que exige nuestra total obediencia y nuestra total rendición a Él. Me gustó mucho C.S. Lewis. Decía que cuando él era pequeño y le dolía una muela, él tanteaba el dolor. Y si podía aguantárselo, se lo aguantaba antes de decirle a su madre. Él sabía que si le decía a su madre le daría un analgésico y eso curaría su dolor, pero que al día siguiente, por la mañana, se levantarían e irían al dentista. Y él no quería que ese hombre se meta en toda su boca a examinar toda su boca y de repente encuentre que en otros dientes que todavía no empezaron a doler, también hay problemas. Y Lewis dice que salvando las distancias, muchas personas quieren a Jesús de esta manera. Quieren un Jesús que me resuelva un problema hoy. Quieren un Jesús que simplemente me haga sentir bien, que me haga sentir protegido, pero bajo ningún punto de vista quieren un Jesús que se meta en todas las áreas de su vida y revolucione toda su vida por medio de su señoría. Dice Lewis: Jesús te da la mano, pero te toma el brazo. Jesús quiere salvarnos por completo de nuestro pecado. Y Jesús ha prometido hacernos perfectos, ni más ni menos. Entonces no vayamos a Jesús simplemente para que me acomode una parte de mi vida. Porque si vamos a Jesús, realmente Jesús va a acomodar una parte de tu vida, pero va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, porque el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de su venida. Jesús no es un lindo amuleto para tener colgado en una pared, o para tener una estampita, o para acordarnos de Él cada tanto, o en las fiestas. Jesús es Señor del universo. Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios, aguardando el día de su segunda venida, donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. No, Jesús, no cometamos el error de pensar que Jesús, que ya lo conocemos. Jesús es Rey. Jesús es el Rey que ha llegado. Marcos nos muestra en el capítulo 3, versículos 21, versículos 33 a 35, que su familia era incrédula acerca de ellos. Capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente: cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. ¿Qué pensaban sus parientes de Jesús? Está loco, está fuera de sí. De repente él ahora dice que es el Mesías, el Hijo de Dios. Está loco. Y no lo honraron, y no lo estimaron como realmente era. Versículo 32, y dice: y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Ya había llegado para llevárselo. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo con él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos,
porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Y esto nos desestabiliza y nos muestra que no hay nadie que tenga otro rol ante Jesús, que no sea un pecador que necesita salvación. No hay tal cosa como una Virgen María sin pecado, como una Virgen María, Madre de Dios, que reina con Cristo, con Dios. No es el testimonio de las Escrituras. Puede ser que sea algo que se ha ocurrido a través de la historia, pero no lo vas a encontrar en ninguna página de las Escrituras. Ninguna página. Pero sí vas a encontrar que el evangelista Marcos relata que sus parientes creían que estaba loco, que su madre y sus hermanos, y probablemente José ya había muerto para este tiempo, su madre y sus hermanos venían a buscarlo porque no creían en él. Y cuando vienen a buscarlo, Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es parte de mi familia? ¿Quién tiene comunión conmigo? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de Dios. Es precioso ver más adelante. Nosotros tenemos todas las Escrituras. Y es precioso ver más adelante, a los pies de la cruz, una María y un Juan. Cuando Jesús le dice a Juan, hijo, aquí tienes a tu madre. Y madre, aquí tienes a tu hijo. En el momento de la muerte, en el momento más duro de su vida, Jesús como primogénito, como responsable de su madre, estaba por irse y probablemente, como dijimos, María era viuda. Él se encarga de cuidar a su madre y le dice a Juan que la reciba en su casa. Qué amor, qué precioso. Y también acá que vemos en esta lista sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón. Jacobo, Santiago, tenemos la epístola de Santiago. Judas, tenemos la epístola de Judas, sus hermanos, que creían que estaba loco. Luego caen como Tomás rendidos a sus pies. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Es muy probable que nosotros tengamos familia, hermanos, hermanas, padres, madres, tíos, que creen que Jesús está loco. Y por ende creen que nosotros estamos locos por seguir a Jesús. Y nos deshonran, y nos rechazan, y están en contra de nosotros y del Jesús que predicamos y seguimos. Pero sigamos orando y sigamos predicando y sigamos confiando, porque Dios puede hacer lo que hizo con los hermanos mismos de Jesús. Si a Jesús su familia pensó que estaba loco, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Pero ¿saben qué? En nuestra familia puede haber un próximo Santiago, puede haber un próximo Judas. Solo Dios sabe. ¿Qué puede hacer Él? Porque la salvación le pertenece al Señor. La salvación le pertenece al Señor. ¿De qué manera nosotros podemos asumir que le conocemos? Es el error que está haciendo estas personas. Podemos asumir que le conocemos porque hemos escuchado algo de Él, porque creemos que es un gran maestro, porque crecimos en un hogar cristiano y nos contaron historias de Jesús, porque acompañaste a tu familia a la iglesia por años y pensás que ya sabes todo de Él, porque leíste la Biblia y pensás que no necesitas aprender nada nuevo. Quizás sos cristiano y quizás realmente le conoces, pero has detenido tu conocimiento de Jesús. Crees que ya sabes todo lo que tenías que saber de Jesús. Y pensás que Jesús ya cumplió su obra en tu vida al salvarte y de ahora en más simplemente tenés que seguir adelante y vivir la vida cristiana. Pero realmente no es así. Nuestra vida entera gira en torno a conocerlo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien has enviado, a Jesucristo. Esta es la vida eterna. Si alguien tiene vida eterna, debe procurar seguir y conocer a Jesús. Y también la pregunta es, si Jesús no es atractivo para vos, si Jesús no te llama la atención y no querés aprender de Él, y no querés escucharle, y no querés estudiar la palabra de Dios acerca de quién es Jesús y vivir tu vida conforme a su palabra, ¿cuál es el fundamento que tenés para pensar que ha nacido de nuevo?
fundamento que tenés para pensar que han sido del lugar. Y se escandalizaban a causa de él. Esta palabra escandalizar es la palabra que se puede traducir como tenían tropiezo en él, tropezaban al ver a él. ¿Por qué? Porque pensaban que le conocían y de repente ven a Jesús como realmente es, y es un tropiezo delante de ellos. Es un tropiezo. Sus orígenes humildes. En toda la Escritura no encontraremos a Nazaret, salvo en Juan capítulo 1, donde Nataniel dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Era un lugar como cualquiera, era un pueblo ahí, como cualquier otro pueblo. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Imagínense, esta gente esperaba a alguien que se levante descendiente de David, de la tribu de Judá, que se levante glorioso a reinar en Jerusalén. Y ahí está, el que cumple todos los requisitos, pero que por no poder ver realmente quién es Él, lo rechazan, lo deshonran, lo ignoran. Porque dicen, no, ya lo conocemos, ¿no es el carpintero? Esta palabra carpintero en el original no es exclusivamente alguien que trabaja con madera. Era la persona que hacía manualidades, que reparaba cosas, que podía reparar cosas de madera, podía reparar una casa, podía reparar cualquier otra cosa. Era un trabajador de muchas maneras. Pero si lo conocemos y ya sabemos quién es Él. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y Dios decidió que en Jesús no hubiera nada extraordinario salvo su mensaje y la autentificación de su mensaje, hasta el punto que Él había preparado el momento para que comenzara su ministerio. Versículos 5 y 6. Y no pudo hacer, versículo 4. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Este es un refrán que comenzó en este momento, donde Jesús dice, no hay profeta sin honra y en su propia tierra. Y Jesús se identifica en ese momento con todos los profetas que han sido enviados a Israel y han sido rechazados. Profetas que han sido muertos, profetas que han sido encarcelados, exiliados. Jeremías, durante todo su ministerio, lo único que recibió fue rechazo, persecución, encarcelamiento, burla, escarnio e incluso el exilio a Egipto en sus últimos días. El profeta Zacarías fue lapidado, el profeta Micaías fue encerrado, y quién sabe qué pasó con Micaías, por enfrentar al rey y por decirle realmente lo que Dios decía en su palabra. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, le cortaron la cabeza por tener una perspectiva correcta del matrimonio cuando enfrentó a Herodes. Jesús se identifica con aquellos que han sido enviados y han sido rechazados. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en lo de su casa. Y eso debe ser ánimo para nosotros. Debe ser ánimo para nosotros, sobre todo cuando tenemos un ambiente hostil en medio nuestro, cuando uno les predica el Evangelio a nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, y para ellos simplemente, a lo sumo, se pueden asombrar de que, wow, ¿cuánto conoce este muchacho de la Biblia? ¿Cuánto conoce? Y nada más. Porque asumen, creen que ya conocen todas las cosas. Creen que saben, bueno, a este muchacho le sirve creer en Jesús. A esta familia, por ciertas circunstancias, le ha ayudado la religión. No conocen nada. No conocen quién es Jesús. No lo honran. Las multitudes creen que Jesús es un profeta, que es como Juan el Bautista, que es Elías. Pero Nazaret,
Y eso se puede leer de dos maneras. ¿Es el hijo de María porque José ha muerto? ¿O es el hijo de María porque María quedó embarazada antes de casarse con José? Y podría ser una manera despectiva de mencionar a Jesús. En un pueblo pequeño, Nazaret probablemente no tenía más de 200 personas. Y seguramente todos conocían la historia de María y de José. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Acabamos de venir en Marcos de milagros asombrosos, de levantar de la muerte a una niña, de sanar a una mujer que tenía 12 años de estar con flujo, de libertar a un endemoniado que tenía una legión de demonios. Y de repente Jesús llega a Nazaret, a los que más lo conocen, a su propia tierra, y es rechazado, despreciado y deshonrado, y por lo tanto no puede hacer allí ningún milagro. No puede hacer allí ningún milagro. Dice que solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos. Hay dos ocasiones en todos los evangelios donde Jesús se maravilla, se asombra. Uno, la fe del centurión, ¿recuerdan? Di la palabra y mi siervo sanará. Se maravilló de la fe del centurión. Y la segunda ocasión es en su propio pueblo, entre los que más le conocen. Él se maravilla de la incredulidad de ellos. Se asombra de su incredulidad. ¿De qué se podría asombrar Jesús en nosotros? Se asombra de su incredulidad. ¿Qué pensaría Jesús de la manera que creemos en Él y en su enseñanza? Un aspecto práctico que podemos poner por obra hoy mismo es acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a los evangelios, abrir uno de los evangelios, puede ser el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, hacerlo esta tarde, sentarse ahí en el lugar más cómodo de tu casa, preparar un termo de mate, orar al Señor y decirle al Señor, Señor, permíteme conocerte más. Jesús, quiero conocerte más. Quiero ser corregido en lo que creo que te conozco y quizás no es bíblico. Y si nunca he ido a la palabra a conocer a Dios, sentarme y decirle al Señor, por primera vez, quiero conocer a Jesús. No el Jesús que me parece, no el Jesús que vi en una película, no el Jesús que me contó mi abuela. Quiero el Jesús bíblico, el Jesús de la palabra de Dios. Y Dios va a responder esa oración. Y Dios va a responder eso. Sentarse y mirar paso por paso quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús fue a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Jesús experimentó el rechazo de aquellos que supuestamente más lo conocían. Y esto es una de las prefiguraciones que lo vemos también en el Evangelio de Juan, cuando el capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Sufrió el rechazo de su pueblo natal, que no pudieron ver que Él era el Hijo de Dios, no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Y de la misma manera, como Rey de Israel, sufrió el rechazo de todo su pueblo. De todo su pueblo. Porque no sabían que era el Rey de los judíos el que estaban condenando y llevando a una cruz con el propósito de salvarlos. Las paradojas del Evangelio, las paradojas de la sabiduría de Dios que enloquece la sabiduría de los hombres. El Hijo de Dios vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. El Rey de Israel vino a su reino y el reino lo rechazó. El Creador de los hombres vino al reino de los hombres y fue muerto por los hombres. Pero en esa paradoja Dios obró lo que nadie jamás podría haber imaginado: la salvación de su pueblo, el perdón de los pecados, la libertad de la esclavitud del pecado y la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Esa es la paradoja del Evangelio, donde el mundo ve
muerte, necedad, Dios ve victoria y libertad del pecado. La pregunta que nos tenemos que volver a hacer es si realmente conocemos a Jesús o estamos asumiendo que le conocemos. Porque si asumimos que sabemos de Él, pero no le conocemos realmente, entonces estamos poniendo un gran obstáculo, un tropiezo grande para creer verdaderamente. Oramos. Señor, yo te ruego que si en este lugar hay alguien que no te conoce, que en este momento, Señor, él pueda ver que Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo a vivir sin pecado y morir en la cruz por los pecadores, que resucitó al tercer día victorioso de la tumba y fue reivindicado por Dios, por su justicia, por su victoria sobre el pecado y la muerte, Señor. Y que Jesucristo recibirá a todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe, para darle una vida nueva. Tu palabra dice que el que en mí viene, yo no le echo fuera. Padre, oramos y te pedimos que si hay alguien en este lugar que todavía no conoce a Jesús, que venga a Él en arrepentimiento por sus pecados y en la confianza de que Jesús murió en la cruz para mi salvación. Señor, y yo te ruego por cada uno de nosotros, por los que te conocen, Señor, que podamos entender que todavía no sabemos quién es Jesús completamente. Señor, que tenemos tanto por aprender de ti, que tenemos tanto por ser transformados a tu imagen. Que nos ayudes y nos renueves nuestro deseo de conocerte y de aprender sobre ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.